Ok, bueno, bienvenidos a la sesión número 8 del curso. Esta es la última sesión. Entonces, en la tarde de ayer, durante el transcurso del día, recibí algunas propuestas de algunos temas que querían que tratáramos, digamos, en el transcurso de la sesión de hoy. Y bueno, he preparado cierto material para poder discutir sobre esos temas en la medida que el tiempo nos los permita. Esto por una parte. Por otra parte, soy informado por parte de los organizadores de la empresa que en la etapa final de esta sesión, digamos, después de transcurrido alrededor de hora y media del- de la sesión, la parte final, se les dará acceso de nuevo al cuestionario y entonces tendrán alrededor de entre 20 minutos y media hora para eh, poder procesar la respuesta, ¿no? Y entonces, bueno, evaluar un poco cómo ha sido el aprendizaje durante el curso, ¿no? Bien, entonces, bueno, hay una serie de temas que, como les dije, que tenemos que ver. Voy a empezar por un par de temas que quedaron pendientes ayer. Eh, si me permiten un segundito. Ok. Ese es el JPG, creo que es este que tenemos aquí. Ok, una de las preguntas que se había hecho el día de ayer era con relación a los ángulos de inclinación de los stubs de las torres, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento no pudimos sacar las operaciones matemáticas, pero eh, aquí, permítanme un segundito por acá. Ok. Entonces, bueno, yo les había comentado que la gente de los fabricantes, bueno, por lo menos en los fabricantes con lo que he acostumbrado a trabajar, el ángulo de la torre se plantea de esta manera porque los planos son bidimensionales, ¿no? Obviamente. Entonces, no es tan fácil hacer la representación en vista de que como tratamos en dos dimensiones, está claro que la inclinación de los stubs va, digamos, orientada hacia el eje de la torre. Entonces, realmente, si lo vamos a ver tridimensionalmente, es como si fuera la composición de dos ángulos, ¿no? Y ellos lo plantean acá en el ángulo vertical y el ángulo en la cara. Esto tiene su impacto en el tema de la generación de las diagonales y el trabajo de campo que se tiene que hacer en sitio para poder hacer la nivelación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar cuando hacemos el plano lateral, es decir, entre dos patas que conforman una cara de una torre, se puede observar claramente que la proyección que tienen esos elementos tiene que representa un ángulo de 9,77 grados, ¿no? Entonces, de las operaciones, vamos a decir, trigonométricas, se deduce que con relación a la proyección del eje de la torre, entonces hay estas dimensiones para el caso específico que se está evaluando, que era un determinado estribo, pues, de la torre, ¿no? En cambio, si observan la parte superior de este croquis de cambio, aquí tenemos la parte superior es el plano de la diagonal, es decir, es la pata
A con la pata C, que es la diametralmente o diagonalmente opuesta. Entonces, el ángulo en este caso, el ángulo eta sería 13,69 grados. O sea que si yo mirara la torre en forma perpendicular al plano de la diagonal, donde está incluida la diagonal, eh, con relación a la vertical, yo vería con una inclinación de la torre de 13,69 grados. Entonces, estas son medidas que se tienen que tomar, digamos, en sitio por la topografía y entonces, bueno, sirven como elemento de referencia y, por supuesto, entonces son tomadas de la información brindada por el fabricante como resultado del diseño completo de la torre, ¿no? Entonces, un poco para completar, que había notado aquí una pregunta de cuál era el ángulo de eso. Este es un ejemplo, este es una torre, este es el caso de la torre que fue sustituida, es una torre de suspensión de 765 kilovoltios, ¿no? Si tienen algún comentario, por favor. Eh, acá. Ok. Bien, ese sería el primer tema que teníamos por aquí. No sé si tienen algo para pasar a otro tema. Bien, voy a pasar a compartir con relación al caso del apantallamiento que estuvimos viendo ayer también, ¿no? Ok. Mm. Un segundito, que estoy buscando la información acá. Un segundo, que a última hora creo que cambié el... Ok. Ok, voy a compartir entonces acá. Bien, el caso del apantallamiento, ¿verdad? Lo voy a ver en eh, digamos, basándonos en la norma que le había mencionado, que es la que prácticamente tiene origen o da origen a los distintos métodos de apantallamiento, ¿verdad? Que es la norma 998 de la IEEE. Yo tengo aquí acceso a una versión de 2012. Y entonces, básicamente, como para recorrer así, digamos, son los puntos claves, ¿verdad? Eh, Básicamente pues, tenemos lo que se plantea acá. Entonces, originalmente lo que quería comentarles es que esta norma recoge, vamos a decir, todo el análisis y la experiencia, digamos, de los métodos que se habían utilizado, porque al fin y al cabo este fenómeno de los impactos de rayos, ustedes saben que es un fenómeno muy difícil de evaluar porque es un tema que cae en el ámbito probabilístico y tiene o una buena cantidad de elementos que se tienen que procesar, ¿no? Entonces, originalmente, digamos que el método más básico era el de generar una protección mediante ángulos fijos. Es como si, digamos, sobre un determinado, digamos, vamos a suponer si yo tenía, vamos a suponer una estructura triangular, ¿verdad? Y entonces aquí tengo el conductor de guarda. La idea era que se trabajaba con
un ángulo fijo que teóricamente le daba cobertura de protección si caía del ángulo que se formaba, ¿no? Entonces, típicamente este ángulo estaba entre los 30, 40 grados, ¿verdad? Y bueno, se quedó la idea de los 30 grados, digamos, como una cuestión de referencia. Entonces, claro, estos fueron los primeros pasos. Después, entonces, cuando empezaron a recabar información del comportamiento en instalaciones, pues entonces se fueron generando otros métodos hasta que finalmente, digamos, se estableció, digamos, como para quedarse la idea del método, del modelo electrogeométrico. De allí han tenido, digamos, ciertas derivaciones, ciertas particularidades que han tomado algunos ingenieros y entonces han servido de base para desarrollar los otros métodos. Aquí por lo menos se plantea el método de Mohs, el método de la esfera rodante que es conocido, etcétera. Y el método que yo le mostré ayer en la nota de cálculo, que lo voy a plantear ahorita de nuevo, es un método derivado de acá, pero que no aparece descrito aquí en esta norma. Ok, Elías nos pregunta por acá. ¿Puede tener una torre o poste metálico un ángulo mínimo de inclinación producto de los esfuerzos a los que está sometida? De ser así, ¿existe un límite normado o lo define el fabricante? Bueno, este es un tema, este, tal vez Elías lo voy a comentar un poco cuando veamos alguna situación relacionada con las cimentaciones que me preguntaron y que voy a tratar un poquitico más adelante. Pero en efecto, sí, lo correcto es plantearse un límite, o sea, tentativamente es plantearse un límite a partir del cual pues ya es conveniente efectuar modificaciones en el poste, bien sea retenidas o ya veremos cuáles son el tipo de acciones que se pudieran acometer. Gracias por tu pregunta, Elia. La vamos a retomar un poquito más tarde, como te decía. Bien, eh, un segundito. Ok, entonces yo he resaltado por acá los aspectos claves que tiene el análisis sobre este tema y básicamente me voy a referir a una imagen que tengo por acá remarcada, ¿verdad? Con relación a la teoría del impacto del rayo y que al fin y al cabo es el origen digamos, de los métodos que se tienen, ¿no? Entonces, permíteme un momentico aquí Ok, esta la podríamos utilizar como referencia. La idea principal, ¿verdad? Es que el impacto de rayo no es que se mide en el momento que hace, vamos a decir, contacto directo el rayo, sino que se toma como punto de partida cuando se vence vamos a decir, la parte de aislamiento a la cual está sometida digamos, el punto de impacto, vamos a decirlo así. Es decir, cuando el rayo viene en la zona, vamos a decir que, disculpen un segundito por acá. Di- Ok, vamos a suponer que viene un rayo en esta dirección, tal como está planteado acá, ¿no? Entonces lo que se plantea es que hay un punto en el cual se vence, vamos a decir, la parte de aislamiento y realmente genera una distancia que realmente refleja como una suerte de circunferencia por una sencilla razón. El rayo va a tener dos posibilidades, perdón, disculpen acá, en este caso sería acá, ¿no? El rayo tiene dos posibilidades cuando llega a este punto crítico en el cual se va a producir la descarga propiamente para hacer contacto, transfiriendo la corriente, estableciendo circuitalmente la corriente. Entonces, una es o es la altura del piso, ¿verdad? O es
el punto más alto con el que se encuentre en la instalación. Puede ser un edificio, puede ser un árbol, cualquier cosa, ¿no? Entonces lo importante acá es que al determinar esta distancia que está acá, pues se tiene, digamos, una información de una suerte de circunferencia que permite definir el área de protección. Es decir, cualquier elemento que esté dentro de cualquier punto que se encuentre hacia el interior de este arco de la circunferencia, significa que no está protegido, significa que está más cerca que cualquiera de los puntos extremos que hemos indicado anteriormente y por lo tanto la descarga se produciría hacia ese componente. Entonces vamos a suponer que por aquí tuviéramos un poste, está, digamos, penetrando en el área de de este arco que se supone que forma parte de una circunferencia, ¿verdad? Establecida a partir de este punto. Y entonces sencillamente el impacto del rayo pues eh, se proyectaría sobre este elemento y por lo tanto no estaría protegido, ¿no? Entonces, bueno, este es el concepto fundamental, es decir, hay un punto a partir del cual se establece una distancia y que obviamente la distancia de, digamos, de arqueo en el cual se produce eso va a depender del valor de la corriente que se tome para efectuar esos cálculos. Entonces, bueno, de aquí en adelante, aquella teoría de originalmente de ángulos fijos, ¿verdad? Digamos, se fue amoldando, digamos, a este, a esta explicación que le he comentado por acá. Y, y bueno, de aquí es donde parten todas las variantes. O sea, ¿qué es lo que sucede después? Bueno, se establecen los métodos de cálculo de la corriente, los métodos de cálculo de la impedancia propiamente de, de vamos a decir, la impedancia característica. Recuerden que el impulso de rayo no es una forma de onda definida, o sea, una forma de onda de impulso, ¿no? Entonces, la impedancia característica ante el impulso de rayo se mantiene, hay que calcularla, digamos, en función de alguna serie de componentes que están por acá, ¿no? Entonces, bien, ese es el punto inicial, como les decía. Disculpen un momentico por acá, que básicamente he remarcado unas tres o cuatro conceptos aquí que... Ok, aquí tenemos, de acuerdo a la ecuación, para calcular esa distancia, ¿no? Entonces, esta distancia de arqueo, vamos a decirlo así, es precisamente la que define el diámetro de una eventual circunferencia que nosotros simplemente lo que vamos a hacer es rodar, perdón, digamos si nosotros efectuamos el cálculo acá de esta circunferencia de acuerdo a la figura que habíamos puesto, sencillamente lo que tenemos que hacer es dibujar una circunferencia e imaginariamente proyectarla a lo largo de un determinado eje en la instalación, un determinado eje, así como un perfil, utilizando las estructuras que nosotros tenemos previsto. En este sentido, básicamente esto se conformaría como una suerte de verificación de si las estructuras que nosotros tenemos están suficientemente altas y suficientemente cercanas como para dar protección a los equipos que están en determinada altura acá. Entonces, lo que se hace es, si nosotros tenemos un plano, por ejemplo, imagínense un pórtico corrido de varias columnas en paralelo, en el mismo eje, entonces sencillamente lo que haríamos es correr o dibujar, pues se puede dibujar en el AutoCAD y entonces así vemos las proyecciones que nosotros tenemos por allí, ¿no? En el caso del mástil es exactamente lo mismo, solo que se tiene que hacer en forma circular porque, bueno, esto afecta en toda la circunferencia de, si lo vemos en la proyección de planta, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la idea? Bueno, en que los equipos o perdón, el material para protección, que puede ser una punta Franklin instalada en un mástil
o conductor de guardia instalado en un castillete, pues sencillamente brinda una determinada zona de protección y lo que tenemos que hacer es la consecuente verificación, ¿no? Ok, esto es el fundamento básicamente que está inserto acá, ¿no? Aquí se ve un poco la imagen de rodar la circunferencia, ¿verdad? La distancia de striking, de arqueo, es la misma que se repite en todas las partes y eso es la que genera precisamente los arcos que eventualmente nos brindan la protección en ese elemento. Obviamente, si nosotros aquí tenemos los mástiles, digamos, más bajos, pues entonces obviamente esta curva caerá por debajo, esta también. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es que a medida que estamos en la parte externa de la zona de protección, estos equipos no se alejen mucho del eje de ubicación de los mástiles o del conductor de guarda, porque caerían fuera de la zona de protección. Eso con relación al método de la esfera rodante y en cuanto al origen de todos estos métodos que están acá. Y volviendo un poco a la nota de cálculo que les mostré ayer, que digamos, tuve que repasarlo, porque bueno, se me habían pasado algunas marcas allí. Entonces aquí básicamente el método electrogeométrico, que es el mismo que aparece en la norma que les he mencionado, el desarrollo que hizo este ingeniero Langer fue adoptado por la norma alemana y en el caso particular de la empresa para la cual se desarrolló esta nota de cálculo allá en Venezuela, es uno de los métodos que acepta. Entonces, básicamente la idea la simplificación, por plantearlo de alguna manera, es que se plantea que el radio de acción, o vamos a decir, el radio ese que en lo que hemos cubierto hasta ahora en la distancia de arqueo, es igual a dos veces la altura de la ubicación del mástil o de la ubicación del cable del conductor de guarda, pues. Entonces, esta simplificación o esta asunción, que ahorita no recuerdo bien el origen, si se debe a una cuestión, digamos, de evaluaciones prácticas o de algún tipo de asunción simplemente matemático, hace realmente simplifica un poco los cálculos, el concepto es igual, siempre va a haber una zona de cobertura dependiendo de la altura de los equipos. Si yo tuviese unos equipos, disculpen un segundito, si yo tuviese unos equipos que son más altos, que están ubicados más altos de aquí, imagínense que este es el equipo y esta es su estructura de soporte, entonces realmente se me reduciría la zona, digamos, de cobertura si mantuviera este nivel que tenemos aquí. Entonces, bueno, al fin y al cabo, como les decía ayer, en los diferentes patios y con diferentes niveles de tensión, los equipos más altos conducen a elevaciones también mayores del punto de fijación, tanto de la punta Franklin como del conductor de guarda, y entonces finalmente hay una suerte de rango que es normalmente cubierto por esto. De todos modos, el trabajo de ingeniería consiste precisamente bien en ratificar, si ya tenemos como dato de entrada las alturas de los pórticos, o bien si se están diseñando los pórticos, y entonces ir probando con las diferentes alturas cuáles serían la altura mínima que exigiría, por ejemplo, si yo tengo un pórtico que ya tengo su viga a una determinada altura, entonces tal vez donde tenga que trabajar un poquito es en definir la altura de este castillete, y si tuviera que ir un poquitico más arriba por alguna razón en particular, pues entonces simplemente tendría que considerarlo en el diseño mecánico del pórtico que tenemos acá también, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es un juego de verificación, y en el caso específico que tenemos acá, eh, en el caso específico que tenemos acá es a partir de estas ecuaciones que básicamente, si ustedes tienen los elementos conocidos como la altura del equipo o la extensión que está debajo de la zona, se puede determinar la altura
de la ubicación del poste o del mástil o del conductor de guarda o viceversa, ¿no? Si ustedes tienen la altura del conductor de guarda y conocen la altura de los equipos, pues pueden obtener el ancho de la franja que queda bajo cobertura, ¿no? Un poco esa es la idea de lo planteado aquí en esta. Bueno, y por último está la ejecución para el cálculo de cuando están en paralelo, que ese sería el comportamiento mejora, obviamente, por lo que ya se ha explicado. Y bueno, aquí se desarrolla el ejemplo de cálculo que tenemos acá. Bueno, este es contenido Bien, no sé si hay algún comentario. Ok, ese era uno de los puntos que teníamos por acá. Ok, por acá tengo dentro de las especificaciones o dentro de algunas dudas que teníamos por acá, tenemos esta que nos plantea Ronald, ¿verdad? Aquí dice consideraciones para subestaciones de 69, 13.8 kV con patios aéreos y cuartos de control en ambientes salinos, por ejemplo, frente al mar, protección contra la contaminación de conductores de fuerza y control, herrajes, tableros de intemperie, ajuste de aislamiento por contaminación ambiental, distancia de seguridad. Bueno, aquí hay una serie de elementos que quisiera mostrarle para ir chequeando esto por acá, ¿no? Voy a dejar de compartir ahorita acá. Ok, entonces estaríamos hablando de... eh, sí, bueno, básicamente desde el punto de vista de mantenimiento, digamos que por la forma que entiendo, nos está planteando Ronald, la pregunta es un poco más bien relacionada con instalaciones existentes, ¿no? Aunque hay algo ahí que también tiene que ver con la parte de diseño. Pero si hablamos de instalaciones existentes, pues realmente este es un tema, ya que obviamente cae en el rango del mantenimiento, ¿no? Tengo aquí algunas pequeñas imágenes que, Eh, este, ok. bueno, mira, la pregunta es para una subestación que recién se va a Aló, construir. perdón. Sí, la pregunta es porque nosotros, hay unos estudios para una subestación que va a ir en la isla Puná. Es una nueva subestación, no, ahí no tenemos. Ajá, ok, entendido. O sea que lo estás viendo en consideraciones de diseño, ¿no? Sí, Ok, bueno, fíjense, ahí voy entonces aquí no tenemos mucha escapatoria, o sea, las soluciones en este tipo de instalaciones, ¿verdad? Eh, Básicamente tienen que ver con la necesidad de instalar instalaciones protegidas mediante edificios, ¿no? Yo le voy a mostrar ahorita acá una, una información que tenía por acá de una instalación que se hizo. Bueno, tenemos dos propuestas. O sea, anteriormente era básicamente construir edificaciones y por lo menos las celdas de media tensión. Una consulta. Sí, Ahí en esa dígame. imagen, ¿por qué se está utilizando dos conductores para esos PTs? Dos conductores por fase con los separadores. Ah, ok, espérate un segundito. Estaba hablando de esta, perdón. De estos. Sí, ok. Bueno, este es un diseño, esta es una obra allá en España, ¿verdad? Esta es una subestación de 110 kilovoltios y sencillamente es como una normalización que ellos tienen un poco basado en este conector que tenemos acá, ¿no? O sea, fíjate, sí hay conectores que se pueden utilizar aquí y sean longitudinales, pero normalmente
las tuberías, cuando las barras son de aluminio, hay dos cosas que suceden. Primero que internamente tiene el, el- por dentro va un conductor que está puesto allí internamente de aluminio que sirve como amortiguación para las vibraciones. Y por esa misma razón, aparte que es lo conveniente, pues entonces se utilizan unas tapas acá en la etapa, en los extremos de la barra. Entonces, encontrar conectores, aunque tú puedes mandar a hacer conectores digamos, de la conformación que tú desees desde el punto de vista físico, es decir, longitudinales, etcétera. Es decir, yo podría hacer un conector que fuera de un solo conductor y que bajara por la parte inferior. Pero sencillamente yo lo que supongo, porque bueno, ya esta instalación estaba existente, es que este es un conductor, un conector típico que se utiliza y no es porque el transformador de tensión en sí mismo necesite, de hecho el transformador de tensión no tiene ningún tipo de consumo a nivel de corriente, sino que simplemente para presentarle la tensión de la barra. Y pues nada, simplemente yo creo que es un tema de normalización de la subestación utilizando conectores que encuentran en el mercado y que de alguna manera lo han previsto, ¿no? Eh, no hay ningún planteamiento que sea por razones de tipo mecánico o algo así por el estilo, ¿no? Una, ahorita pensándolo, de alguna manera pudiéramos verlo eh, de la siguiente forma, pero realmente no creo que sea lo... Pero ustedes saben que las fallas en barra típicamente suceden en los transformadores de tensión. En los transformadores de tensión, básicamente porque como estamos protegidos, digamos, desde el punto de vista externo, entonces los transformadores de tensión, una falla en el aislamiento podría provocar una falla directa en barra por el simple hecho de que el transformador de tensión está conectado directamente a la barra y no está a través de un elemento, un interruptor o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, no sé si aquí tenga que haber algún tipo de consideración de cortocircuito para proceder a esta doble conexión que tenemos acá. La verdad, no estoy seguro, ¿no? Y bueno, voy a dentro de las preguntas que tú planteabas estaba el tema de los armarios. Entonces, esta misma foto nos sirve para chequear esta información. Fíjate que este tipo de armario que está aquí es un tipo de armario que no es metálico, sino que es de material sintético o polimérico. Yo tengo por aquí una imagen, ya la voy a poner por acá. Disculpa un segundito. Eh, Disculpa, donde lo tengo por aquí. Aquí está, disculpa. Ok. Si ustedes ven, este material se utiliza bastante allá, es de una marca reconocida porque es Schneider, ¿verdad? Y el tipo de material que ustedes tienen acá es un poliéster reforzado con fiberglass. Entonces, es un tipo de producto normalizado que ellos utilizan en las subestaciones allá en España. Esta empresa se llama Endesa. Entonces, esto podría ser en uno de los puntos de tu pregunta, una eventual solución para los armarios que están fuera o sea, en el patio, pues vamos a decirlo así de esa manera, ¿no? Por otra parte, los equipos, los interruptores deberían estar, tendría que revisarse la construcción que tiene porque probablemente tengamos que pedir todos los gabinetes con acero eh, este, inoxidable, que por supuesto es más costoso, pero que bueno, es un tipo de material que va a resistir más ese ambiente, ¿no?
Eso un poco en cuanto a algunos de los comentarios que habíamos planteado, ¿no? Entonces, con relación a la protección contra la contaminación, bueno, sencillamente aquí tendríamos que irnos a lo que establece la norma 60815 y sencillamente buscar el nivel más alto de contaminación que nos va a llevar a a una longitud, a una distancia de fuga de los componentes que sea la máxima, pues entonces sí por lo menos tú estás cubierto, ¿no? Ahora bien, nada de eso te va a eximir de la, vamos a decir, de la planificación de un mantenimiento adecuado. Recuerda también, no sé si ese es el caso, pero no sé si las líneas o las subestaciones tú me estás diciendo va a ser alimentada mediante cables subterráneos, por lo menos en la llegada a la subestación. No sé si me podrías confirmar eso. Ya, ingeniero, lo que sucede son cables aéreos. Es un sistema híbrido en realidad. Ujú, Lo que se está planteando es un proyecto que va a interconectar el continente con la isla a través de un cable submarino y que luego pasa a través de unas estructuras de transición a una red aérea. ujú, Entonces, correcto. no hay cable, digamos, hay un pedacito de cable soterrado, pero que es en la transición entre el cable submarino y el cable aéreo. Ujú. Pero de ahí las redes son o submarinas o aéreas. Entiendo. Ahora, esa subestación, ustedes la tienen, o sea, ya la tienen conceptuada que va a ser de patio exterior. No han pensado la posibilidad de utilizar celdas en una edificación. Lo que sucede es que como es un proyecto bastante de alta envergadura, lo está manejando otro departamento que es Matriz. Mm, Entonces, ellos han llevado adelante el proyecto y en los lineamientos que les han dado el consultor, porque ya ahorita el proyecto está prácticamente en etapa ya de recepción. Entonces, ellos no han considerado todo patio aéreo, no celdas. Entonces, mm, cuando nos enviaron a nosotros el proyecto, porque digamos, la operación y el mantenimiento de esa subestación va a estar a cargo de nosotros, de Guaya de los Ríos, le hicimos ese comentario, ¿no? Que veíamos que no se estaban tomando en consideración las mitigaciones por la salinidad. Entonces, entre ellos al parecer o sea, no están profundizando en ese análisis y más bien están mantener todo aéreo. Entonces, por eso es que le hacemos las preguntas para tener un argumento ujú. adicional en las Bueno, situaciones que pe- tenemos. claro, claro, te entiendo perfectamente, pero para estar completamente segura, lo que entiendo es que, o sea, lo que todavía no tengo completamente claro es, como dijiste que estaba en etapa de recepción, o sea, la obra se está construyendo o se está diseñando ahorita. En etapa de recepción, los estudios. Ah, de ejecución de los estudios. Ok, perfecto, Sí, entiendo. Entonces, bueno, yo lo primero que haría, en todo caso, sería, bueno, si ustedes no tienen potestad sobre la posibilidad de, porque por razones de tiempo, lo que sea, de cambiar a un, a la minimización de cantidad de equipos expuestos a ese ambiente, que es un poco lo que está mostrando la imagen actualmente, ¿verdad? Si no pueden hacer eso, lo primero que tendría que chequear es el tema del cumplimiento de la norma 60815, que tiene que ver con la polución y bueno, irse sobre todo al máximo, ¿no? Establecer, chequear que todos los equipos estén cumpliendo con esas distancias de fuga mínima en todos sus aisladores. Estoy hablando de los interruptores, no sé qué elementos, si están usando reconectadores o interruptores. Bueno, pero todos los equipos tienen que ser verificados y si se está especificando, pues tiene que hacerse claro que tiene que ser con esa dimensión, ¿no? Esos son valores que son bastante conocidos por allí. Eso por una parte. Tú mencionabas también algo de la distancia de seguridad.
y realmente la distancia de seguridad no es un tema que se vea afectado por digamos, distancias entre fases, altura, ese tipo de cosas, que se vea afectado por la condición costera. Se ve más bien afectado es por la altura sobre el nivel del mar que existe, ¿no? Entonces, por ese lado no creo que habría que preocuparse de que, por ejemplo, tuvieran que tener separaciones mayores, ese tipo de cosas, si era un poquito la duda que había ahí con respecto a eso, ¿no? Con relación a los materiales, como te digo, como es un poco el tema de la especificación de los componentes. Una cuestión que se podría hacer también es las estructuras metálicas, exigir un espesor mayor del recubrimiento de zinc, mayor digo al estándar que se utiliza. Y por supuesto durante la fase de construcción, de fabricación, perdón, verificar que eso se cumple y ser riguroso un poco con las pruebas. Es decir, un poco para ahorrarse labores de mantenimiento, aun cuando tengamos un poquito más de costo originalmente, ¿no? Entonces, esos son algunos lineamientos que yo impondría, ¿verdad? Digamos, estando en esta fase, ¿no? Sobre todo con el tema de los equipos, es muy importante en los componentes con los que se hagan las piezas, vamos a decir, y que no estén sometidas o mejor dicho, que van a quedar sometidas a la acción ambiental, ¿no? Disculpen un segundito por acá. En este caso, eh, esta imagen que está por acá reflejaba precisamente esto es una subestación que está en un complejo petroquímico justo al lado del mar y fue construida hace muchos años, hace más de 20, 25 años. Y ya en ese momento se estaba planteando la solución, ya se sabía que teníamos que ir a una edificación, pero en ese momento la parte de media tensión quedó con celdas convencionales, pero dentro de la edificación, que vendría a ser, digamos, esta zona que tenemos por acá, esta parte de acá, y la zona que está indicada como el número 11 ya sería una subestación GIS. Yo no sé cómo, si ustedes cuentan con sus estaciones GIS, digo, me refiero a CENEL, a CENEL, o en líneas generales CENEL, pues, si tienen algún tipo de instalación con GIS, y bueno, el costo de las subestaciones GIS han bajado, pero igual, bueno, siguen siendo elevados y tenemos el problema, tendríamos aquí un problema de que los tiempos para ejecución podrían ser muy altos o la subestación podría ser muy pequeña con relación a las subestaciones G que se están fabricando actualmente, ¿no? Eso en todo caso, eso último que acabo de mencionar, forma parte de lo que hemos considerado que es ingeniería conceptual, porque si no se logró establecer originalmente a tiempo la posibilidad de instalar subestaciones G, pues lamentablemente eh, queda fuera del juego, pues, Ingeniero, vamos a decirlo así. ingeniero, por hacerle un comentario adicional. Ahí en la isla Puna, como lo que se está considerando en este momento es llevar la energía a través de un cable submarino. Esta subestación que le mencioné en las preguntas es digamos, sería nuestro punto de entrega, ¿no? Pero Ok, a partir de eso hay un plan de aproximadamente cuatro o cinco subestaciones ya de distribución adicionales que van a estar repartidas dentro de la isla. entiendo. Esas todavía digamos, no se han iniciado estudios ni nada. Eso se va a ir desarrollando en el tiempo. Pero si tuviéramos que empezar a desarrollar estudios, eh, ¿el lineamiento cuál sería? O sea, ¿cuál sería su recomendación? Buscar tal vez análisis de estaciones totalmente cerradas. Y, bueno, siempre va a haber una excepción con los transformadores de potencia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en este caso que te había mostrado la imagen, que no sé si ahorita todavía persiste, ¿no? Sí, disculpa un segundito. En este caso, los transformadores de potencia estaban, vamos a decir, en una zona, lamentablemente yo tenía una foto por ahí, pero no alcancé a conseguirla.
estaban en una zona que no forma parte de la edificación, pero estaban en las cercanías de la, de la, de la edificación. Y claro, eso de alguna manera permitía, generaba alguna barrera, porque bueno, esto eran paredes, digamos, eh, que servían de protección por lo menos para minimizar el impacto. Entonces, los transformadores de potencia, claro, lo que pasa es que si tú tienes un patio completamente, o sea, exterior, pues realmente no tiene como mucha lógica hacer unas paredes para los transformadores, ahí mismo en el exterior. En cambio, si plantea la ubicación de una celda, se podría hacer una suerte de, vamos a decirlo, de dividir, pues vamos a suponer que sea, si no vamos a contar con una GIS, por lo menos la parte de media tensión, que sea mediante celdas y ubicar los transformadores de alguna manera que queden en contra de vamos a decir, el sentido normal de contaminación que hay o de impacto del salitre, pues. Es decir, en contra del efecto más predominante, pues. Con esto, bueno, ya no tendríamos la posibilidad de ir allí, tendríamos que ubicar el patio donde nos convenga, ¿no? De acuerdo al terreno. Lo que sí diría yo en ese caso es que lo que yo propondría en primer lugar es que todas las subestaciones de esa isla sean bajo un modelo y no que se vaya viendo proyecto por proyecto. Yo pensaría en una suerte de estudio o antes, un estudio más o menos que abarque las posibilidades o identifique las características técnicas como si estuvieras haciendo una ingeniería básica para todo el conjunto de sus estaciones, no importa que cada una tenga sus particularidades, pero la ingeniería básica sí afectaría en principio, sobre todo las especificaciones técnicas de los equipos en cuanto a los materiales, etcétera, y segundo, en cuanto a la disposición o configuración de la edificación que se piensa hacer. Yo forzaría la barra para que se utilizaran celdas metálicas dentro de una edificación. Eso es lo que realmente plantearía. Muchas gracias. Ok, bien. Disculpe un segundo por acá. Bueno, está el otro tema que podríamos incluir ahí sería el uso de aisladores poliméricos. Bueno, en todo caso siempre vamos, como les digo, siempre va a tener que formar parte del tema operativo, el mantenerse, o sea, una planificación de mantenimiento de esas instalaciones. Yo tuve la suerte de participar en algunas labores de mantenimiento, de las cuales tengo unas imágenes por acá, pero permítame un segundito. Pero bueno, el daño que causa es tan grande que es mejor tener una planificación cada 6 meses, dependiendo un poco de eso. Y bueno, está el tema de las inspecciones termográficas, podríamos incluirlas, digamos, con una frecuencia ligeramente mayor y ahí se puede ir generando un histórico en cuanto a los daños que se causan específicamente en esa zona, ¿no? Ok. Eh, digamos, para pasar a otro comentario por acá, tendríamos la recomendación del uso de reconectador versus interruptor para protección de cabecera de todo alimentador a 13.8 en las subestaciones. Eh, permítame por acá. eh, disculpen un segundito. Ok. Fíjense, aquí el tema, la pregunta a mí me parece muy interesante eh, para analizar un tema que de alguna manera lo hemos tocado anteriormente, ¿no? ¿Por qué no existe ninguna duda cuando nosotros trabajamos en un sistema
de 115 o 138 kV aquí en Ecuador o 230 kV con respecto a las especificaciones técnicas que se le hacen con relación a los equipos, las capacidades, etcétera, ni tampoco las tenemos en distribución, porque está claramente el campo de acción que se tiene en el ámbito de distribución. Pero entonces cuando entramos en una subestación de 69 kV, que están, vamos a decir, intermedio entre esos dos extremos, entonces, se presenta estas situaciones que ustedes tienen una subestación como la que me has planteado de 69 a 13.8 kV, de la cual van a salir unos alimentadores, probablemente eh, con una cierta capacidad, no sé, estarán en el orden de los 6 o 10 MVA, o tal vez menos, no estoy muy seguro de qué valor utilizan ustedes como referencia, pero entonces eh, cuando vamos a hacer las especificaciones de la propia subestación que abarca los dos niveles de tensión, en mi experiencia lo más correcto es asumir alguna de las dos posiciones. Es decir, o me voy hacia las especificaciones del lado de transmisión o me voy hacia las instalaciones de distribución, porque si no queda en una suerte de limbo, proyecto por proyecto. Entonces, ¿a qué me refiero, por ejemplo, en este caso? Fíjate, esta es una subestación, este que está aquí es un cuadro de características normalizadas de un interruptor de 13.8 de allá en Venezuela. Los valores de corriente nominal que se establecen son de 2000 amperios para la llegada y 630 para las salidas y transferencias en 13.8 kV, pero tiene además una capacidad de cortocircuito de 25 kiloamperios. Entonces, este es un valor que es normalizado y que permite vamos a decir, la sustitución durante la vida operativa de las instalaciones. Bueno, si se te dañó un interruptor, tú vas a conseguir otro de las mismas características. Puedes hacer compras, vamos a decir, en lotes. Y entonces todo eso te facilita, digamos, la, el manejo, pues, a nivel incluso a nivel de costo, porque sale más barato comprar equipo, vamos a decir, normalizado, ¿no? Por otra parte, cuando comparamos con el caso del reconectador, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, tomé como ejemplo un catálogo de ABB de hace unos 10 años atrás, y bueno, los valores de corriente permítanme un momentico, creo que lo había resaltado por acá, de la capacidad de interrupción que tiene en la tabla. Disculpe un momentico que lo tenía por aquí. Ya. Pero bueno, está en el orden de creo que son en el orden de los 10 kiloamperios de interrupción, la capacidad de interrupción. Aquí estamos. Esta es la corriente de interrupción. Está entre los 12.5 kiloamperios y los 16 kiloamperios. Entonces ya por ahí tenemos una diferencia importante en la capacidad de interrupción. Nosotros, por ejemplo, eh, normalmente utilizamos los interruptores porque estando dentro del ámbito de sus estaciones, los reconectadores, ¿cómo explicarlo? Normalmente desde el punto de vista de mantenimiento, el personal que trabaja con mantenimiento y los almacenes que se manejan están divididos, digamos, están separados. Entonces el personal tiene que tener una suerte de capacitación y lo correcto sería trabajar con un solo tipo de equipo, no tener una diversidad de equipos. Entonces, para evitar dejar campos abiertos para que en cada proyecto se suceda algunas decisiones que hagan diferenciar las subestaciones, lo correcto sería utilizar interruptores como tú lo llamas, en las cabeceras de la línea, en la subestación, dentro del campo de las subestaciones, y simplemente dejar los reconectores o los reconectadores para el ámbito de distribución, ¿no? Los mecanismos
funcionamientos son distintos, los relés de protección que pueden tener son ligeramente diferentes. En los reconectadores, los fabricantes lo que buscan es la mayor simplicidad porque ellos suponen que van a ser instalados en la red de distribución. Ellos no están planteándose, es un equipo que está diseñado específicamente para redes de distribución. Entonces, lo correcto, en mi opinión, Ronald, sería eh, fijar interruptores de media tensión en los alimentadores y los reconectadores dejarlos solamente para el ámbito de la red de distribución. Esos son, vamos a decir, reminiscencias que quedan sobre todo de no particularizar algunas cosas, lo que es, por ejemplo, una subestación tipo rural y una subestación tipo, vamos a llamarla de distribución, pues, pero más robusta, pues, que entonces se atienda a las normativas internacionales, digamos, más rigurosas que son en el ámbito de transmisión. Muchas veces cuando analizamos las normas, vemos que algunas aplican desde determinados valores de voltaje en adelante, mientras que otras quedan, eh, digamos, bajo otros rangos menores, porque sería aplicable al caso de distribución. Entonces, eso era una de las preguntas que habían por allí. Ok, vamos a ver qué. Ok, aquí una pregunta que habíamos visto también es ¿cuál es el criterio para determinar la cota de relleno para terraplén de una subestación adyacente a un río? Es la pregunta concreta, ¿no? Y por acá había otra pregunta relacionada con la compactación que era esta. ¿Cuál sería la recomendación respecto al tiempo que debe considerarse luego de construir la plataforma de relleno compactado para el suelo de su estación y para evitar el efecto de asentamiento? Bueno, esto de alguna manera estas dos preguntas o inquietudes están relacionadas. Permítanme buscar una información que conseguí ahí o que agrupé pues para este tipo de... Vamos a ver acá, situación. Ok, vamos a... ok. Fíjense, ok, esta imagen la vimos ayer en el caso de la subestación pequeña, ¿no? Que les mostré alguna serie de imágenes. El criterio realmente para o sea, para atender la condición del terreno obviamente se basa en el estudio de suelos, ¿no? Obviamente que tenemos por acá. Ahorita voy a poner un ejemplo de un estudio de suelo que se aplicó en una de las obras que se muestran aquí en la imagen. Ok, entonces, realmente, ¿cuáles son los factores que pueden influir en la cota del terreno? Bueno, uno de los dos elementos más importantes la base de todo es el factor económico, ¿no? Obviamente, cualquier incremento en volumen de material que tengamos que extraer de una cantera, rellenar, compactar, etcétera, pues va a traer un costo importante sobre el costo global de las obras civiles y en general de la subestación, ¿no? Ahora, para hacer el trabajo económico, ¿cuáles son los factores que influyen? Una de ellas, de mucho peso, sería el drenaje que se requiere construir dependiendo del tipo de instalación que tengamos y de la condición de ubicación de la subestación, la que se haya decidido. De hecho, incluso en el acto de decidir el punto exacto del terreno que tendremos que ver, esos son factores que se consideran, ¿no? Entonces,
Una subestación que sea muy grande requiere, como tenemos que darle una pendiente mínima a la superficie del terreno para producir el drenaje superficial, entonces aunque tiende a ejecutarse en lo que llama a más de un agua, es decir, no tiene una pendiente única, sino que se hace a dos o tres aguas, dependiendo de la nivelación que tenga, por un lado. Por otra parte, si la instalación es muy grande y hay una cantidad de edificaciones y se tiene que considerar algunos otros elementos como los transformadores de potencia, etcétera, y sobre todo los sitios de descarga hacia donde tenemos que llevar lo que se recoja de drenaje de agua de lluvia, bien sea superficial o bien sea de canales básicamente serían los canales, ¿no? Entonces, esos elementos son los que hacen que precisamente se genere este tipo de circunstancias. Por ejemplo, en este caso que está en la imagen, ¿verdad? Se había establecido que la zona de descarga de drenaje era por acá. Creo que ayer les mostré, aquí era donde estaba la entrada de la cerca y se veía un tubo debajo que descargaba, ¿no? Aunque no era una condición muy en este caso que le estoy diciendo, el drenaje prácticamente estaba apuntando hacia la zona por donde era la vía de acceso. Sin embargo, en este caso, esto no era un terreno público, esto era un terreno dentro de un complejo militar y entonces eso no representó un gran obstáculo y amén de que la subestación era relativamente pequeña, ¿no? Ahora, si ustedes, si, disculpe, si ustedes comparan, recuerdan que les había comentado que al lado había una planta de generación distribuida, que en la imagen que vimos satelital se veía la gran diferencia de dimensiones. Miren, observen aquí el tamaño del terraplén que se tuvo que considerar y entonces eso va en función también, por supuesto, del área de tamaño. No recuerdo, o mejor dicho, no tuve acceso a la información de por dónde descargaba el drenaje superficial la subestación, ¿no? Eso Luis, fue una lo que... consulta. Dígame. Ustedes ahí en su normativa, para el caso específico de Venezuela, recomiendan hacer ensayos triaxiales en los estudios de suelos. ¿Ensayos? Ensayos triaxiales. Bueno, ahí realmente me ponchaste con esa, como diría uno en el ámbito del béisbol, ¿verdad? Los detalles del estudio de suelo, vamos a decir, no es de mi especialidad, ¿no? Sin embargo, si me permites un momentico, voy a poner acá un estudio de suelo que se hizo en CERTA, creo que es esta. Ajá, ok, déjame compartir aquí, por favor. Esto tiene que ver, casualmente, este es un estudio que se hizo y que me llama la atención porque precisamente cuadra un poco con la pregunta que tú hiciste, porque esta subestación estaba en las cercanías de un río, ¿ok? Entonces, esta fue la subestación que les mencioné, que me había extrañado muchísimo que no se no se había realizado el estudio geotécnico específico del área que iba a ser la ampliación, ¿no? Entonces, qué es lo que sucede? Que aquí tú ves, por ejemplo, en los anexos de acá, esto, estos son digamos, los resultados de la excavación que se realiza en sitio, ¿verdad? A través de las maquinarias que recogen las muestras y van haciendo la representación de cuál es el material. Entonces, en este caso, aparte que, bueno, ellos llegaron hasta determinado nivel de profundidad, no recuerdo si alcanzaron el nivel freático o no, pero esta primera zona prácticamente era terreno natural de capa vegetal, etcétera, y esta segunda zona, que era donde teóricamente se iba a encontrar el terreno que iba a soportar las fundaciones, es una suerte de limo que realmente no es práctico para esa, para fundar, pues, para fundar. Entonces, en función, hicieron tres
hicieron tres muestreos, que se ven, tres o cuatro, aquí están los muestreos que se hicieron, un, dos, tres, sí, hicieron cuatro muestreos en la zona, hicieron como el perfil de la cuestión y se dio cuenta que realmente lo que recomendaron fue esta es la zona, digamos, de la ampliación que está diciendo y estas son imágenes de cuando estaban haciendo el estudio del suelo. Básicamente, yo desconozco el propósito de ese ensayo que tú me estás mencionando, incluso si Es podrías que comentar. ese ensayo permite ver la capacidad cortante del suelo, pero ya es más exacto. Y estaba leyendo que se puede hacer los ensayos tradicionales, pero ya todo depende de la exploración geotécnica que haga el Ah, encargado de los estudios. Porque ok, igual siempre se deja una incertidumbre grande cuando se diseña bases y todo. Entonces, como ese ensayo es caro, es para hacer un diseño más exacto y ver el ya costo te que se entiendo, compró. ya te entiendo. Es como una cuestión de mayor precisión, pues, te entiendo. Bueno, la tecnología va avanzando, por lo pronto, en mi conocimiento, no es que esto que tú estás viendo ahorita es prácticamente los fundamentos de estudios técnicos que yo he visto, digamos, durante mi carrera, donde básicamente son las excavaciones, la determinación del perfil, la determinación de la capacidad portante, que son básicamente estos unos cálculos que están por acá, y la recomendación de qué tipo de fundaciones ameritaría hacer, ¿no? Fíjense acá, yo volviendo un poquito al tema de qué vamos a hacer cuando nos encontremos con un terreno al lado del río. Pues si nosotros tenemos este caso que tenemos aquí, fíjense, esta imagen está acá para que se viera el hundimiento que presenta esta zona y el transformador se suponía que iba a ser fundado aquí. Este, si nos ponemos a pensar un poquito, la idea es, ¿qué afecta? O sea, nosotros, si el suelo que tenemos, cuando se hace el estudio de suelo, no tiene una capacidad portante lo suficientemente deseada, ¿verdad? Pues las labores de relleno compactado no tienen ningún sentido porque precisamente lo que le estás poniendo es más peso al terreno y sencillamente se van a producir hundimientos, un asentamiento muy fuerte desde el punto de vista de la base del terreno. Entonces, lo ideal sería que fuera intocable, ¿no? El terreno que tenemos que hacer siempre que cumpla con las cuestiones como le mencioné de drenaje, etcétera, ¿no? Para los efectos de la selección del terreno. En este caso, lo que a mí me extraña es que ellos debieron hacer ese estudio completo de la subestación porque esto fue un proyecto ya en mano y la construcción incluía todas las cimentaciones de la casa, de del equipamiento. Entonces no le encuentro ninguna lógica a que tenga que realizarse un estudio geotécnico específico, sino que básicamente lo que se tenía que determinar es que todas las cimentaciones de esta subestación tendría que ser realizadas por pilotos. Entonces, ese era un poco el planteamiento que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, claro, nos podemos encontrar con las situaciones de que estamos al lado del río, Ronald, y tenemos un terreno de este tipo, pero fíjate que en el caso del proyecto que le planteé ayer, que era una interconexión de una línea, eso está en un complejo hidroeléctrico y resulta que ese complejo se encuentra en lo que se conoce allá en Venezuela como el macizo guayanés. Entonces, resulta que los terrenos que hay alrededor, o sea, en las inmediaciones del río, son increíblemente fuertes, pues, en la parte de los terrenos, ¿no? Entonces, si me disculpa aquí un segundito, voy a buscar una imagen que tenía por acá. Ingeniero, una inquietud. Y respecto a la cota de relleno, es decir, que por el hecho de estar al lado de un río, yo, ¿cómo sé si el río en algún momento va a tener una que ser y de pronto me va a inundar la acción? Aló, Sí, lo que le preguntaba es cómo disculpa, no logro oírte, Aló, ¿ahí me escucha? no te escucho bien. ¿Ahí me escucha?
Adelante. Sí, lo que le preguntaba es la cuota de relleno para evitar una inundación por sea del río. Disculpa, no, no, sigo sin escuchar, caramba, qué broma. Lo bloqueó, está bloqueado. Pero dice ahí, no, pero no, dice una flechita para arriba. No, 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 no logré escuchar prácticamente nada, disculpa. No. ingeniero, ¿ahí me escucha? Ahora sí te escucho. Ajá. Sí. Lo que le preguntaba es la cuota de relleno. ¿Cómo la evalúa respecto digamos, a una posible crecida del río para evitar una inundación de las instalaciones? Es porque el consultor, o sea, esa es una subestación que ya ahorita está en etapa de diseño, en una etapa inicial de diseño, y el consultor me decía, ¿sabe qué? Vamos a rellenar 5 metros, pero 5 metros, y yo al lado tengo, digamos, viviendas, tengo otras instalaciones que voy a subir con escalera. Entonces, él me decía, no, es que voy a tomar la cota hay un puente cercano y voy a tomar la cota del puente, de la parte más alta. Y me dice, porque el puente está diseñado previendo crecidas de río de aquí a una proyección de 25 o 30 años. No, pero es demasiado, o sea, me dice, Ujú. bueno, veamos otras instalaciones. Me dice, bueno, podemos dejarlo un poco más abajo. Por último, dejémoslo en 3 metros. Pero, o sea, ¿en base a qué? En ¿Cuál es el base criterio? Sí, ¿cuál es el criterio a... para...? Sí, no sé Sí, si sí. me podría dar de pronto una recomendación, alguna experiencia. Bueno, mira, yo te soy franco, yo ahí, yo el problema lo veo antes de eso. Está bien que consideres ese fenómeno que estaba planteando esta persona, pero primero que todo tiene que tener una base, tiene que tener a lo mejor algún histórico, algo que le dé sustento al tipo de decisión, siquiera al tipo de decisión de rellenar el terreno, ni siquiera la cota, sino de solamente la acción de tomar el relleno. Ahora, eso en primer lugar. Segundo lugar, sin el estudio del suelo no puede tomar esas decisiones, porque si es un terreno como este que que les mostré ahorita, que está al lado de un río y que el terreno es de material limoso sobre el cual no se puede hacer, digamos, las fundaciones, entonces no tendría ninguna lógica eh, poner semejante capa de terreno, de relleno compactado para obtener eso. Entonces, ¿hacia dónde me dirijo con esto? Lo que creo yo que hay que hacer es siquiera un poquitico más hacia atrás, es decir, hacer un análisis de la zona y hacer una correcta selección de la ubicación del terreno. A lo mejor están poniéndose una camisa de fuerza porque están trabajando con un terreno que alguien ya decidió o que no sé, está disponible o lo que sea, ¿verdad? Y entonces están poniendo la camisa de fuerza. Un poco eso es lo que yo veo. Yo diría que ya esto cae dentro del punto de la ingeniería conceptual, ni siquiera la ingeniería que se está desarrollando ahorita. Es decir, encuentra un terreno adecuado con capacidad portante suficiente. Si tienes que alejarlo de la ubicación donde está, bueno, eso se traducirá en una, ¿cómo se llama? Una reconfiguración del sistema, a lo mejor un pedazo de línea un poquito más larga o lo que sea, pero realmente no tiene mucha lógica caer en esa circunstancia. Es como ir hacia atrás, pues, diría yo. Ya, Y ingeniero, si se muchas debe gracias. realizar una precarga previa a ese suelo para ya lograr toda la capacidad de carga antes de construir y luego rellenar. Tú dices algo así como mejorar la capacidad del terreno. Ah, algo así, porque hay un método que le llaman precarga, que le dan carga al suelo para que vaya asentando, asentando, hasta que ya llega al punto que no va a poder asentar más. Bueno, una vez más, eso también traería unas implicaciones de costo, ¿no? Adicionalmente. Pero una vez más creo que depende de lo que arroje el estudio de suelo y las recomendaciones de la gente, vamos a decir, que conoce de esto, facilite para ejecutar eso. Sinceramente, no, yo no lo veo ya tanto como una cuestión
eléctrica, ¿verdad? Sino que es una toma de decisiones un poco basada en las características del área y en tratar de reducir costos y evitarse costos de cualquiera de esos tipos. Pues en todo caso sería, yo preferiría más bien ampliar estudios, vamos a decir, típicos, que no sean tan costosos en diferentes puntos para ver si logro determinar una ubicación diferente, pues. Tiene que haber, hasta para seleccionar un terreno, tiene que haber una justificación en la ingeniería conceptual o en la misma ingeniería básica. A veces las razones son porque sencillamente no hay otro espacio donde ponerlo y no podemos hacerlo de otra manera. Eso a veces puede ocurrir, ¿no? Pero igual, sigo insistiendo que tiene que partir del estudio de suelo. Si te das cuenta de esta torre que tenemos acá, esta imagen la vimos ayer y esta está fundada sobre cilindro y resulta que esto está prácticamente justo al lado del río. Aquí hacia la derecha hay una especie de barranco y por ahí se ve el canal de descarga de la planta hidroeléctrica y resulta que este terreno es sumamente bueno para fundar. Es lo que llaman, por lo que estuve chequeando por ahí, un terreno que se llama de arenas expansivas, un suelo arenoso de arenas expansivas. Es un suelo que cuando está seco, prácticamente tú le das con un martillo, con un pico y prácticamente no lo rompes, pues. Sin embargo, cuando cae agua, se comporta como una especie de masa que se ensancha y tiende a empujar a cuanta estructura o elemento esté por allí. Entonces, básicamente, el resultado es que si se utilizaría este tipo de fundación cilindro, que como podrán recordar era solamente un cilindro de concreto, que resulta muy económica ejecutarla, porque básicamente solamente tienes que hacer el tema con la barrena y no tienes que hacer compactado, ni compactación, ni nada de ese tipo de cosas, pero lo único que lo puede compensar es precisamente que tenga suficiente peso, y en este caso, bueno, una torre de esta, ustedes vieron que estaba en el orden de la mínimo 10 toneladas en este caso, y entonces, bueno, es suficiente peso para poder controlar los esfuerzos que se generan en el terreno. Entonces, esta es una consideración completamente distinta, ¿no? Entonces, en esta zona que ustedes vieron en el croquis, hay varias subestaciones, dos o tres subestaciones allí, ahí prácticamente la cota de relleno que se hizo es básicamente por cuestiones de drenaje superficial, etcétera, pero no con semejantes magnitudes, ¿no? Yo estoy hablando de subestaciones de 400 kilovoltios, 215 kilovoltios, ¿no? O por el estilo, ¿no? Pero bueno, ese es un tema bien interesante que nos has planteado y que, bueno, tiene muchas aristas, ¿no? Bueno, un poco para seguir adelante, porque el tiempo está apretando acá. Este, por aquí habían un par de comentarios que tienen que ver con el proceso de fiscalización. Uno es la recomendación del tiempo de experiencia en proyectos similares que la contratante debería solicitar al momento de contratar al constructor y la fiscalización. Y por otro lado, tenía una inquietud de Byron con relación al aspecto de fiscalización en sí mismo, ¿no? Bueno, con relación a la primera parte, si me permiten un segundo acá, eh, disculpen un momento. Un segundo, por favor, disculpen. Ujú. Ok. Ok, digamos, con relación a la primera parte, con relación a la contratación, bueno, eso es un tema, digamos, no es tan fácil, no es tan fácil de generarlo, pero mi recomendación sería, eh,
todo proceso de licitación tiene un cronograma. En muchos casos, cuando las empresas son públicas, como la nuestra aquí en Ecuador o la nuestra allá en Venezuela, son procesos que son muy rígidos en cuanto a los pasos que se tienen que seguir, etcétera. Entonces, la experiencia acumulada va generando por lo menos tiempos típicos de ejecución. O sea, no tiene mucho sentido estar forzando la barra y cambiando en cada proyecto los tiempos de licitación si lo que queremos al fin y al cabo es conseguir una buena solución, una solución económica, obviamente con los presupuestos, con el cumplimiento de presupuestos, etcétera. Entonces, yo le veo siempre un punto de partida en que se pueda planificar originalmente el inicio de ese cronograma. Y con relación a la contratación de la fiscalización, como ahí también tenemos elementos financieros que están, hay que dar ciertos porcentajes de anticipo, ese tipo de cosas, yo lo ligaría a determinados hitos que existieran en el proceso de contratación. Me explico, si durante el proceso de contratación ya ustedes tienen conocimiento de que una vez que se revisa la oferta eh, y se hace la evaluación de la oferta, desde allí hasta el punto en que se puede contratar y dar inicio a la obra transcurren 3 meses. Eso es, vamos a decir, una media. Estoy poniendo un número que ya dependerá de lo que ustedes establezcan. Entonces, ese punto nos daría una correlación para poder contratar la fiscalización, porque los procesos de fiscalización primero son más cortos, ¿verdad? Y entonces podría darle una base, de decir, bueno, nosotros no sacamos el proceso de fiscalización a licitación, sino hasta que se dé tal determinado hito en la fase de construcción, ¿no? No sé si eso aporta algo a la duda que tú habías planteado, pero es lo que yo trataría de hacer, basado un poco en la experiencia, amarrar o correlacionar, ¿verdad? El inicio de la licitación o del proceso de licitación de consultoría para la fiscalización en función de un determinado elemento que sea confiable en la licitación de, de la obra de construcción, ¿no? Y con Ingeniero, relación a la segunda pregunta, en particular para Byron, bueno, Byron, la fiscalización tiene, vamos a decir, dos componentes de gran interés, vamos a decir macro, pues. Servir de apoyo a la administración del contrato, al administrador del proyecto, que normalmente es uno de los funcionarios de la empresa que está haciendo la contratación, para una cantidad de procesos administrativos, legales, etcétera, que bueno, la empresa no puede hacer con la estructura que tiene, eso está completamente claro. Y bueno, también sale del ámbito de lo que nosotros podemos ver en este curso, o sea, las características del curso se refieren a la parte técnica, obviamente, y específicamente esa segunda gran parte es los aspectos técnicos que se tienen que cumplir. Y yo diría que para aquellos que están comenzando, Byron, el primer punto es que tienes que tratar de estar un paso adelante del contratista, pues el contratista obviamente va a ejecutar su trabajo, probablemente conozca bien todos los elementos que tiene que hacer, pero está enfocado es en la construcción, mientras que la fiscalización tiene por objetivo, como objetivo técnico, que los trabajos se realicen en el tiempo para lo cual tendría que tener una suficiente anticipación y generar un dossier técnico con relación a todos los equipos, todos los materiales que se utilizaron desde el punto de vista informativo y además de cómo se construyó la obra. Entonces, el punto clave aquí, desde el punto de vista de la fiscalización, para mí es estar un paso adelante, como te digo, el contratista, significa comprender bien las especificaciones técnicas particulares, si se trata de una subestación, concentrarse en las características técnicas de los equipos, en la revisión de la información de los equipos que están siendo suministrados por el suplidor. En este punto,
quería mencionarte que muchas veces el fabricante prepara la oferta en base a ciertas cosas, pero cosas que están en el momento de la oferta. Pero una vez que se contrata, entonces suelen ocurrir desacuerdos con los fabricantes, desacuerdos con los proveedores o que no pueden cumplir los tiempos de entrega. Hay una serie de cuestiones que se pueden generar y dado que muchos de estos suministros de equipos son de equipos importados, es un factor crítico en el desenvolvimiento de la ejecución, ¿no? Entonces, te recomendaría poner el énfasis en el cumplimiento oportuno de la información técnica por parte del contratista y la atención de eventuales problemas que puedan suceder en la fase de suministro de equipos, ¿no? Ok, bueno, un poco eso sería me quedaron pendientes algunas, o me quedan pendientes algunas cosas. Voy a tratar de enviar cierta información por el chat, dado que ahorita son las 10 y 33. Déjeme de todos modos realizar un último chequeo de la información que tenemos acá, de lo que no se nos había solicitado. Un segundito, por favor. Eh, Había una recomendación sobre los espacios de equipamiento, se solicitaba de los bancos de capacitores. Bueno, el tema de los bancos de capacitores, para ir rapidito con esto, es normalmente suele ocurrir por una decisión de carácter operativo. Normalmente las subestaciones no son contempladas por cuestiones normativas para incluir este tipo de adición y típicamente genera bastantes inconvenientes, ¿no? Eh, un momentico, disculpen por acá. Yo tenía aquí unas imágenes, por ejemplo, con relación a los bancos de capacitores, más o menos para determinar un espacio, un área en el ámbito de 13.8 KB. Claro que eso depende un poco de la capacidad que se quiera instalar en la subestación, pero bueno, básicamente están conformados por probablemente dos bancos, ¿verdad? Muchas veces las barras de la subestación de distribución tienen barras seccionadas, entonces se acostumbra instalar uno en cada sección de barra. Estos son unos ejemplos de allá de Venezuela para que se den una idea del espacio que ocupan. Cada banco de transformadores, de capacitores, debe tener incluido por lo menos transformadores de tensión para la alimentación de las protecciones, que típicamente se basan en tensiones, y los interruptores para el proceso de conexión y desconexión, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces, aquí en este caso, fíjense que tuvo que utilizarse terreno fuera de la subestación. La subestación tiene por acá una cerca, que esta es la vía de acceso. Y bueno, ese tipo de cosas pueden ocurrir este, con cierta frecuencia, ¿no? Bueno, el material que no haya podido chequear ahorita, entre los cuales está el tema de los árboles de carga, yo tenía previsto también un proceso de selección de pararrayos, pero bueno, no, voy a ver, tal vez un anexe a la presentación que les quede a ustedes y bueno, entonces fíjense, ya en el chat ha sido enviado el mensaje para ingresar a la evaluación. Entonces, bueno, vamos a darle el tiempo final de esta sesión. Yo voy a estar por acá pendiente de todos modos, para algún tipo de comentario. Pero bueno, es importante que procedan al cierre. Por lo pronto me voy a separar del material para no distraerlos y entonces, bueno, para que puedan proceder a llenar
el cuestionario. Yo voy a, como le digo, voy a estar aquí, voy a estar pendiente del chat, voy a mutear este, cancelar parcialmente el video y bueno, sigo por aquí pendiente. Bueno, estimados colegas, le quería agradecer entonces toda la atención prestada, digamos, durante el desarrollo de este curso, que bueno, tuvo sus particularidades, el temario era sumamente amplio y prácticamente muchas cosas se tocaron superficialmente, pero bueno, de repente también el compartir experiencias con soporte gráfico puede haber fomentado la generación de inquietudes y que puedan ser extensibles a la solución de situaciones que ustedes tengan en su quehacer diario en su querida empresa CENEL. Eh, bueno, quedamos pendientes, quedamos a su disposición, a sus órdenes para cualquier contacto posterior. Y pues nada, le deseo lo mejor, éxito en su ejercicio profesional y bueno, espero nos encontremos próximamente en en nuestro ejercicio, pues. Reciban por favor mis saludos y de nuevo mi agradecimiento.